Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRoche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 19 de junio de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, ha habido una serie de acontecimientos importantes en la última semana. Has estado muy ocupada con la conferencia de prensa de emergencia del miércoles pasado, la reunión de la Coalición Internacional por la Paz el viernes y la conferencia del Instituto Schiller el sábado y domingo. También hubo una reunión del cada vez más irrelevante Grupo de los Siete la semana pasada, la falsa conferencia de paz de la OTAN, Zelensky en Suiza, y la oferta de paz de Vladimir Putin. Me gustaría comenzar con tu descripción general de estos eventos. Creo que efectivamente se están produciendo cambios tremendos en el panorama estratégico, cambios tectónicos de dimensiones sin precedentes. Sigo diciendo que realmente estamos viviendo el fin de una época de 600 años de dominio colonial. Creo que algunos miembros de los poderes fácticos tienen enormes dificultades para adaptarse a este acontecimiento y no están en absoluto dispuestos a reconocer que estos cambios tectónicos son el resultado de su propia política. Porque el movimiento de países no alineados ha estado luchando por un nuevo orden económico mundial desde 1955, al menos desde la conferencia de Bandung, y ha sufrido muchos reveses. Durante mucho tiempo, pareció que los países del sur global no lograrían liberarse jamás de los grilletes del sistema colonial en su forma moderna de condiciones comerciales, de condiciones crediticias. Pero lo que está sucediendo ahora es que, efectivamente, el sur global está reafirmando su propio derecho al desarrollo. Están formando nuevas asociaciones, nuevas organizaciones y hasta ahora ya no siguen el orden ni el silbido de los poderes fácticos. Esto se subrayó y se demostró de la manera más enfática en la supuesta conferencia de paz para Ucrania en Burgenstock, Suiza, donde creo que la importancia del fracaso de esa conferencia es muy notable. Y sigo pensando en ello porque estaba muy claro que Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de los Siete, la OTAN, hicieron un esfuerzo tremendo para presionar al máximo a los países del sur global para que todos asistieran, para que mandaran delegaciones de alto nivel, si no es que jefes de Estado. Esto fue como si realmente midieran las fuerzas y fracasó. Solo aparecieron, ahora olvidé el número total, creo que 78 países, 78 de casi 200. Los países del BRICS no aparecieron, especialmente China ni Brasil. Incluso Lula estuvo en la reunión del Grupo de los Siete en Italia a pocas horas de distancia. Luego, incluso dos más retiraron su firma del documento final después de que ya lo habían firmado. Así que el resultado neto es que toda la presión de Occidente no pudo obligar a la mayoría de los países del mundo a asistir a esta conferencia. Creo que eso es un reflejo del cambio de los tiempos. Creo que desde mi punto de vista, este es quizás el aspecto más interesante de la situación cambiante. Entonces, naturalmente, la escalada del peligro de guerra continúa. Stoltenberg es el peor en impulsar esto. Dice que quiere desempolvar muchas armas nucleares almacenadas y hacerlas más utilizables, básicamente poniéndolos en algún tipo de alerta, lo que naturalmente aumenta el peligro de guerra. La propuesta de Putin, que naturalmente fue inmediatamente desdeñada,
Putin pronunció un discurso el 14 de junio ante los dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dio un discurso de 1 hora y en Occidente solo se informó del final de ese discurso, en el que abordó su sugerencia de una negociación de paz en relación con Ucrania. Scholz y otros lo rechazaron inmediatamente, pero esto fue solo el final de una presentación mucho más amplia, donde nuevamente analiza cómo se llegó a esta crisis de Ucrania. Pero luego hizo una propuesta muy interesante y, en mi opinión, de gran alcance, que hay que tener una arquitectura de seguridad euroasiática que tenga en cuenta los intereses de todos los países euroasiáticos y que esté abierta a los miembros de la OTAN. Creo que esto es muy interesante. Él usó ideas que objetivamente no están muy alejadas de lo que vengo diciendo desde hace 2 años, desde que comenzó la operación militar especial. Es decir, que cualquier acuerdo de seguridad debe tener en cuenta los intereses de todos, de lo contrario no va a funcionar, y tiene que basarse en el desarrollo. Y él no usó exactamente mis 10 principios, pero la esencia resonó mucho. En mi opinión, creo que esto debería abordarse, creo que debería evaluarse. No es algo que sea una propuesta final, sino que es la plataforma para la discusión, para volver a la diplomacia, y dice explícitamente que está abierta a los países de la OTAN. No dijo que excluye a Estados Unidos. Por lo tanto, creo que sería muy aconsejable que el mundo considerara esta propuesta y comenzara a dialogar sobre cómo poner fin a esta guerra en Ucrania antes de que sea demasiado tarde. Puede que pronto sea demasiado tarde. Algunas personas lo advierten. Uno de ellos es el presidente de Serbia, Vučić, que dio una entrevista a la revista suiza Die Weltwoche, en la que básicamente dijo que ve señales de que el peligro es que se pueda llegar a una gran guerra entre Europa y Rusia en un plazo de 3 a 5 meses. Ahora, no sé qué información adicional tiene para reducir el plazo a un plazo de 3 a 5 meses, pero hay que tenerlo en cuenta porque el presidente de Bulgaria también ha hecho advertencias similares. El primer ministro de Eslovaquia, Fico, el primer ministro georgiano, Kovács, y naturalmente Víctor Orbán de Hungría han estado diciendo cosas en este sentido todo el tiempo. Entonces estamos en una situación dramática. En menos de 3 semanas se celebrará la cumbre de la OTAN del 9 al 11 de julio. Este será un punto de inflexión porque la OTAN tendrá un gran problema, porque la pérdida de imagen de la OTAN es gigantesca, de Estados Unidos, de Alemania, naturalmente por lo ocurrido en Gaza, pero también por el hecho de que la política ucraniana claramente no está funcionando. Por lo tanto, la OTAN tendrá muchas explicaciones que dar, y si quieren salir de esta situación, deberían aceptar la propuesta de Putin de negociar. Eso sería una ventaja para ellos. De otro modo, el tiempo hasta entonces será muy tumultuoso. Habrá la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas que Macron ha convocado, donde se espera que tenga una tremenda pérdida. Por lo tanto, vendrá como un presidente no tan glorioso a la cumbre de la OTAN en Washington. Además, los británicos tendrán elecciones en las que se espera que los conservadores pierdan masivamente. Así pues, la derrota de los partidos en el poder que hemos visto en las elecciones europeas probablemente continuará en Francia y Gran Bretaña con sus diferentes elecciones nacionales. Por lo tanto, el grito de alarma de que las poblaciones no quieren la política bélica de sus gobiernos es claramente un factor en el panorama.
Y si los gobiernos fueran sabios, escucharían el sentir de sus pueblos, en lugar de arrasar según sus propios privilegios esperados que creen que obtendrán si siguen por este camino, pero obviamente el mundo entero sufrirá. Así que esa es mi introducción resumida. Esta es una pregunta de una maestra jubilada. Ella dice, Harley, estoy totalmente de acuerdo con la importancia que usted, el movimiento de LaRouche y Helga le dan a que se retorne a los principios de la paz de Westfalia. Pero, ¿cómo puede suceder eso, dada la inmoralidad y la cobardía de la mayoría de los líderes del gobierno? ¿Puede Helga usar su influencia para lograr que el BRICS, la SCO o un grupo de líderes del sur global respalden el llamado a una nueva paz de Westfalia? Creo que estamos logrando grandes avances en ese sentido. Creo que si nos fijamos en la reciente conferencia del Instituto Schiller que tuvimos el fin de semana pasado, tuvimos una representación significativa de países del sur global, de los BRICS. Asistió una delegación de alto nivel del principal centro de estudios de Bielorrusia. Solicitaron convertirse en miembros del BRICS y básicamente aceptaron plenamente esta idea de la paz de Westfalia. Tuvimos al profesor Toloraya, representante oficial de la organización BRICS. Tuvimos gente de América Latina, el expresidente Donald Ramotar de Guyana. Luego, en el panel económico también había varios portavoces del sur global. Creo que estamos avanzando porque el Instituto Schiller ha surgido y así lo expresaron también varios de los participantes en la conferencia como una plataforma que promueve esta idea de un nuevo diálogo. Creo que el hecho de que la reciente propuesta de paz de Putin, y no es exactamente lo mismo que he estado diciendo. Yo he dicho que necesitamos una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo que incluya a todos los países del planeta. Sin embargo, lo que el presidente Putin ha dicho es que ha pedido una nueva arquitectura de seguridad euroasiática. Sin embargo, que esté abierta a los países de la OTAN y que debería tener en cuenta los intereses de todos. Entonces, si bien todavía hay márgenes de diferencia, creo que estamos avanzando muy rápidamente hacia esa posibilidad. Si quieren hacer algo por la paz y están de acuerdo con el enfoque de la paz de Westfalia, tomen el discurso de Putin, que es largo, pero está lleno de ideas interesantes. Creo que es uno de los discursos más importantes que jamás haya dado Putin. Y tomen mis 10 principios, tomen estos dos elementos como un paquete y envíenlos a todos los congresistas, a todos los parlamentarios de sus países, a los funcionarios electos en todos los niveles, a otras instituciones que deberían ser parte de este debate y ponerlo en la discusión, que la alternativa a una tercera guerra mundial es tener negociaciones como las que ocurrieron en Münster y Osnabrück entre 1644 y 1648, lo que llevó a la conclusión del Tratado de la Paz de Westfalia, que fue realmente el establecimiento y el comienzo de lo que llamamos hoy día el derecho internacional. Creo que es extremadamente importante volver a eso porque solo si se tienen en cuenta los intereses de todos, se puede tener la paz. Si omiten uno, no funciona. El mejor ejemplo de ello es Versalles, el Tratado de Versalles. No tuvo en cuenta los intereses de Alemania ni los de China, y por tanto fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Si hemos aprendido algo de la historia, deberíamos revisarla y reconocer que el principio del interés del otro es la clave para la paz.
Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller. Aún pueden enviarnos sus preguntas. Envíenlas a questions@schillerinstitute.org. Tengo una pregunta de alguien que lo firmó frustrado en Escocia. Escribe, aunque todo el mundo dice que las elecciones europeas sorprendieron a los gobiernos, también dicen que la Unión Europea no cambiará. Con las próximas elecciones en el Reino Unido y Francia, ¿crees que los votantes están lo suficientemente descontentos como para enviar un mensaje más claro que debe ocurrir un cambio drástico? Creo que ese es el potencial y la esperanza. Como ya mencioné, se acercan las elecciones francesas que creo que, como todo indica, serán una devastación total para Macron y, por lo tanto, sus tropas francesas para la política de Ucrania y cosas similares. El Partido Conservador Británico sufrirá un revés también. Luego, en septiembre, tendremos más elecciones en Alemania Oriental, Sajonia, Turingia y Brandenburgo. En cualquier caso, en 3 estados. Y allí el AfD, la Alternativa para Alemania, fue el partido más fuerte en las elecciones del Parlamento Europeo, y el partido BSW es casi el principal en Turingia. El primer lugar está entre el AfD y el BSW, como se les llama. Ambos tienen en las encuestas ahora mismo el 49%. Eso no está tan lejos de ser la mayoría si obtienen un 1% más. Eso podría inclinarse porque el peligro de guerra está cada vez más en la mente de la gente y la asusta. Entonces podría haber un cambio en 3 de los estados alemanes, lo que sería un cambio en el sistema federal. El Bundesrat, el Senado, el Consejo, y eso podría descarrilar la política de guerra alemana. Entonces, creo que un factor importante en la situación es que resulta que los votantes jóvenes dejan votar a las personas de 16 años. Y mucha gente que votó por primera vez de manera abrumadora votó por el AfD. Y eso está claramente relacionado con la política de guerra. Así pues, cuanto más se impulsan las élites y los gobiernos la política de guerra, más están a punto de perder a la juventud. Y ese es el futuro. De todos modos, no estoy tomando el riesgo a la ligera y digo que debe haber mucha más movilización para advertir del peligro y darle a la gente una idea de que la alternativa debe ocurrir. Pero incluso si el proceso electoral es tedioso y poco democrático, por decirlo menos, porque claramente se ve obstaculizado por muchos factores, no pierdo la esperanza de que la preocupación de la población sea tan grande, de que haya esperanza que ese factor puede ser suficiente para cambiar la situación. Bueno, esta cuestión de la preocupación por la guerra y los peligros de una guerra ampliada está en la mente de mucha gente. Tengo 2 correos electrónicos aquí. Uno es de Denver. Una señora escribe, como madre, me horroriza saber que el Congreso está considerando restablecer el servicio militar obligatorio. No quiero que el dinero de mis impuestos ni que mis hijos sean enviados a una guerra que no ayuda a nadie, pero me siento tan impotente. ¿Qué podemos hacer? Y luego Hannah en Australia dijo, no podría estar más de acuerdo con todo lo que está hablando sobre la situación global. Me gustaría hacer algo para que más personas lo sepan. Dígame, ¿qué puedo hacer para ser parte de eso? Creo que tu propuesta, Helga, fue bastante buena en cuanto a la declaración de Putin y sus principios fundamentales, pero tal vez quieras decir más sobre eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en que si bien en tiempos anteriores un ejército de conscriptos era más ventajoso que un ejército totalmente de voluntarios, porque el ejército totalmente voluntario es realmente el modelo imperial. Si leen el libro de Samuel Huntington, El soldado y el Estado, que es un libro horrible, pero lo leí una vez porque quería saber cuál es el pensamiento de estos neoconservadores. Ellos tienen esta idea de un ejército imperial inspirado en el Imperio Romano, donde no hay conexión entre la población y pueblo, y por lo tanto el verdadero problema es aumentar la eficiencia de los soldados. En los tiempos modernos, esta es una idea bastante horrible porque implica todo tipo de armas modernas. Es simplemente una idea horrible, pero el sistema actual ha cambiado tanto hacia un sistema militar imperial que ya no es como los reformadores prusianos Scharnhorst, Gneisenau o Lazare Carnot en Francia, donde se suponía que el oficial era un modelo en la sociedad. Eso se ha eliminado completamente. Por lo tanto, creo que la idea de pedir ahora un reclutamiento no es algo que debamos considerar en ningún caso. Deberías simplemente expresar tu oposición siempre que puedas. Habiendo dicho todo esto, yo sugeriría que los dos oyentes, las dos personas que hicieron preguntas, se unan y muchos de nuestros espectadores, es decir, ustedes, se unan a nuestra próxima reunión de la Coalición Internacional por la Paz el próximo viernes. Esta es la Coalición Internacional por la Paz. Llevamos más de un año celebrando conferencias por Zoom todos los viernes de forma continua y sin interrupción. El próximo viernes nos centraremos en esta propuesta del presidente Putin, porque también existe una organización alemana llamada OKW, que es una organización que agrupa a las organizaciones de Alemania del Este, que ha hecho un llamado a todas las personas para que apoyen y discutan esta propuesta de Putin. Así que, aunque no es tan conocido, lo hemos convertido en el tema a discutir en esta próxima reunión del viernes. Es una ocasión para que la gente se familiarice con esto y obtenga opiniones de expertos al respecto. Si hay un debate que va en la dirección en que debería ser respaldado, lo haremos o consideraremos cualquier argumento que deba escucharse en su contra, pero creo que eso es definitivamente algo que podría convertirse en el punto unificador, porque si en todos los países hubiera un número significativo de organizaciones que respaldaran esto, crearíamos un ambiente en el que a los gobiernos les resultaría difícil ignorarlo. Entonces, esa es mi sugerencia inmediata sobre lo que deben hacer. Esta es una pregunta que acaba de llegar. Alguien pregunta, parece que Arabia Saudita está rompiendo con el orden del dólar, poniendo el fin al acuerdo de petrodólares y aceptando el yuan para las compras de petróleo. Pero sigo escuchando que no ha aceptado ser miembros del BRICS todavía. ¿La detiene el temor a provocar un cambio de régimen en Estados Unidos? Podría ser. No lo sé. Sé que ha habido una tremenda presión por parte de Estados Unidos sobre Arabia Saudita para que no se una a los BRICS. Creo que varios funcionarios del Departamento de Estado estadounidense visitaron recientemente Arabia Saudita, impulsando la idea de tener en su lugar un pacto entre Arabia Saudita e Israel, que ya fue promovido una vez durante la presidencia de Trump. Llevó a los acuerdos de Abraham y ese fue en realidad un gran factor que contribuyó a desencadenar la actual crisis de Gaza porque dejó completamente fuera a los palestinos y endureció las condiciones para la gente en Gaza, de modo que este ataque
del 7 de octubre fue el resultado final de esta exclusión. En cuanto a eso, por cierto, en la prensa israelí apareció un informe de que el siguiente ataque de Hamas que ocurrió el 7 de octubre ya era conocido por el FBI el 19 de septiembre. Lo descartaron por completo por razones que hay que descubrir, pero se descartó. Por lo tanto, creo que esto tendrá un impacto total porque la gente se dará cuenta que las personas que perdieron a familiares entre los rehenes o que murieron en el ataque pueden contribuir al destino político futuro de Netanyahu de manera significativa. La gente dirá, ¿quién es el responsable de esto al final? Entonces, no sé exactamente cuál es la razón por la cual Arabia Saudita no se ha unido al BRICS, pero el hecho de que ahora está pasando al petroyuan, sin duda, es una señal de los tiempos de que avanza la desdolarización a toda velocidad. Es simplemente una razón más para que la gente reflexione que tal vez sería aconsejable un cambio de política. Acabo de recibir un tweet de Anya Parampil, que trabaja con Grayson. Ella escribe, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, acaba de pedir que Netanyahu sea considerado penalmente responsable por sus crímenes contra los palestinos. El príncipe saudita también pidió el fin de la ocupación ilegal y el reconocimiento del Estado de Palestina con la frontera de la guerra de 1967 y Jerusalén como su capital. Entonces parece que eso puede estar en la línea de lo que acabas de decir. Helga, la siguiente pregunta que tengo para ti es de Estados Unidos. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles acaba de tomar una medida para prohibir los teléfonos celulares en las escuelas, incluso durante los recesos y el almuerzo. Dicen que es para proteger la salud mental de los jóvenes. La persona que envió esto dice, la escuché hablar sobre los efectos dañinos de las redes sociales. Supongo que apoyaría esta medida del Distrito Escolar de Los Ángeles. Bueno, quiero agradecer a la persona de Grayson por habernos dado esta noticia tan interesante. Gracias, son buenas noticias. También creo que la decisión del Distrito Escolar de Los Ángeles es excelente. Creo que los peligros para los jóvenes y los niños provenientes del acceso ilimitado a todo tipo de cosas. Empecé a investigar Pokémon hace muchos años y esto es perjudicial. Me encontré con eso hace muchos años porque tuvimos visitas que tenían 2 niños de 6 y 8 años y dijeron, Pokémon es genial. Dije, ¿qué es eso? No tenía idea de qué era. Ellos me dijeron, estás muy anticuada si no sabes qué es Pokémon. Eso me hizo ir a algunos de estos centros comerciales donde tenían competencias de Pokémon. Me puse en la fila para ver qué era realmente. Ahí estaban todos estos niños de 4 y 5 años y les pregunté, ¿por qué te gusta Pokémon? Y me dijeron, hay que pelear. Les dije, ¿no creen que es mucho mejor ser amigo de la gente? No, me gusta estar pelear. De todos modos, esto es solo un pequeño vistazo de cómo comencé a investigar esto. Luego investigué los juegos de computadora e hice algunos estudios más serios. No hay duda de que toda esta área está en Internet y una vez que uno tiene un teléfono celular, se tiene acceso a todo. Eso es absolutamente dañino para las mentes jóvenes, porque Platón no quería que los niños de Atenas fueran a ver las obras dramáticas
católicas porque pensaba que como su personalidad y alma aún no estaban desarrolladas, no podrían digerir la crueldad de estas obras. Eso era alta cultura en comparación con lo que la gente puede ver en Internet hoy en día. El argumento de Platón es 100 veces más válido hoy en día porque no se trata solo del contenido horrible, sino que los niños aún no tienen juicio. Son extremadamente impresionables y cuando uno tiene una idea clara de lo positivo, es posible que uno pueda mirar algo horrible y rechazarlo porque ya se tiene un punto de vista positivo establecido. Pero los niños están indefensos y por eso creo que la decisión de esta escuela debe replicarse en todas partes. Tengo una última pregunta para ti. Es una que ya hemos tenido antes, pero sigue siendo un problema de personas que están atrapadas en, supongo que se diría simplemente, una vieja forma de pensar. Amanda pregunta, ¿es hora de reemplazar a las Naciones Unidas? No, creo que es absolutamente necesario que exista un sistema representativo en el que cada nación esté representada, como en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es absolutamente necesario que la Carta de las Naciones Unidas permanezca. ¿Debería reformarse el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Deberían reformarse las otras subsecciones de las Naciones Unidas? Creo que sí. Creo que la representación de los países debe ser más proporcionada. El hecho de que el sur global no tenga una representación plena urgentemente necesita rechazarse y debe mejorarse. Conozco a muchos ex diplomáticos y autores, etcétera, que están trabajando en libros de planes de reforma. Hay un gran debate en marcha sobre cómo reformar a las Naciones Unidas de tal manera que sea un instrumento más adecuado, como el hecho de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no pueda ser bloqueado por el veto de un país, cuando eso es definitivamente un problema. Esta es la razón de que esto no avance en muchos frentes. Creo que las Naciones Unidas deberían reorganizarse, pero la idea misma es que se necesita un foro donde todos estén representados y que se pueda tener un diálogo basado en la soberanía de todos los países. Creo que la Carta de las Naciones Unidas es muy, muy buena, debería permanecer, se debería aplicar más y creo que debería adaptarse mejor a todos los demás aspectos, como las organizaciones de la ONU, que muchas veces no han logrado lo que deberían lograr. Eso debería resolverse, pero necesitamos un diálogo de civilización. No se puede reemplazar la diplomacia para tener un marco igualitario, para compartir las preocupaciones, pero también para alcanzar un nivel superior. Mi punto principal sería en relación con los 3 últimos principios que tengo en mis 10 principios para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, es que se aplicarían igualmente a la reforma de las Naciones Unidas, porque creo que lo que falta, incluso en la Carta de las Naciones Unidas, es la idea de que hay que situar a las Naciones Unidas sobre una base más, casi diría, metafísica, algo que esté más fundado en la legitimidad de la creación y en la legitimidad del universo físico, de modo que esté anclado en algo que vaya más allá de la legislación o las propuestas hechas por el hombre. Me he referido a la ley natural en la tradición de la civilización europea o a la cosmología en la India o al mandato del cielo
Cosas así, que se refieren a una legitimidad más profunda del universo. Creo que eso sería extremadamente importante y naturalmente también la imagen del hombre, la verdadera naturaleza de la especie humana como fundamentalmente buena y que todo mal es una falta de desarrollo y por tanto puede superarse. Son ideas que creo que hay que añadir para darle más fuerza. Bueno, creo que hay la oportunidad para que la gente estudie tus 10 principios fundamentales. Pueden encontrarlos en la página del Instituto Schiller. Como dijiste, eso será parte del enfoque del proceso organizativo, además de difundir lo que Putin realmente dijo. Entonces, con eso, Helga, ¿tienes algún comentario final? Acompáñanos en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz el viernes y manténganse activos con nosotros. Los próximos meses serán, en mi opinión, absolutamente decisivos para que o tenemos la Tercera Guerra Mundial o tenemos un nuevo paradigma. Así que no se queden de brazos cruzados, participen activamente con nosotros. Y sé que no tengo que decirte que te mantengas activa, porque sé que lo harás. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima.